Frances Gasca, quien nos presentará ¿Qué necesito saber para usar ChatGPT? Frances es Head of Inteligencia Artificial Betted Eye, una startup que se dedica a encontrar los mejores productos consolidando la oferta e-commerce y el feedback de los usuarios en todo el mundo. Socia fundadora del Instituto UMAI y docente en Ciencia de Datos. Un fuerte aplauso para María Frances Gasca. Bienvenida. Bueno, me toca un trabajo muy difícil, que es venir después del almuerzo. Comimos muy bien y además tengo que luchar contra el clicker, que ya varias tuvieron enfrentamientos con distinto grado de éxito. Bueno, empiezo contando un poco de esta charla. ¿Qué necesitamos saber sobre ChatGPT? Y ahora que dije ChatGPT y tengo su atención, en realidad vamos a hablar de cosas re difíciles. No, quiero darles la mayor cantidad posible de datos. Yo estoy trabajando en esto, digamos, todo el día, todo en mi vida profesional, y también es mi hobby. Así que van a ver como un nivel de información por ahí un poco abarrotado para una sola charla, pero yo espero que por lo menos se lleven algunas puntas interesantes, algunos disparadores para pensar y para ver las cosas desde otra perspectiva. Bueno, cuento súper rápido de mí. Como dijeron, soy Head de Inteligencia Artificial en una startup que se llama Betted. Tenemos cosas en producción que hoy en día usan ChatGPT. Lo considero un privilegio porque, bueno, no tanta gente está pudiendo hoy ya estar aplicando esto en producción, pero tenemos la suerte de ser un equipo chico, un producto nuevo y no podemos romper tanto. Así que estamos implementando esto en producción. Soy economista de la UBA y cofundé el Instituto UMAI, junto con otros profesores que venimos de distintas academias. Decidimos armar el Instituto UMAI sobre todo para tratar de democratizar el acceso a los materiales y las clases y para que más gente se pueda formar en ciencia de datos. La verdad que nuestra perspectiva es que es una industria que tiene mucha demanda, que es un sector que no para de crecer y teníamos ganas de acercar a más gente a, sobre todo, desarrollarse profesionalmente a partir de esto. Soy mamá de Tommy. Una de las cosas que más nos gusta hacer es armar el cubo Rubik juntos y me dijo: mamá, hay gente que arma el cubo re bien. No pongas un cubo porque te van a preguntar del cubo. Y yo le decía: no, Tommy, es sobre inteligencia artificial, pero bueno, no me pregunten del cubo porque ahí más o menos lo armo. Bueno, a ver. Vamos entonces con una historia súper reciente y no tan reciente de cómo llegamos hasta ChatGPT desde el desarrollo de NLP. NLP es procesamiento del lenguaje natural. Creo que ya surgió que se viene trabajando en esto desde hace bastante tiempo, ¿sí? 1958 se define, digamos, el modelo matemático que indica o hace la analogía entre cómo podríamos computar parámetros para tratar de describir un proceso haciéndolo, digamos, con una ligera inspiración en lo que hacían las neuronas. Es un modelo matemático, queda ahí, queda en un paper, y en 1986, a lo largo de todo este proceso, la tecnología viene mejorando siguiendo la ley de Ohms, ¿no? Esta ley que dice que la capacidad de cómputo crece exponencialmente a lo largo del tiempo. Y surge backpropagation, que básicamente es un algoritmo que permite ajustar los parámetros de las redes neuronales. La cosa con las redes neuronales se enfría bastante y en el medio surgen los modelos de machine learning más tradicionales basados en ensambles de árboles. Acá ya hablaron de los modelos basados en ensambles de árboles, están súper vigentes, se siguen usando en la industria. Y pongo Random Forest por poner uno que fue uno de los primeros y más exitosos. Es muy interesante pensar
estos modelos, cómo funcionan y cómo se distribuyen, ¿sí? ¿En qué consiste generalmente entrenar un modelo de tipo de ensamble de árboles? Que yo, con mis datos, en mi infraestructura, entreno ese modelo y lo uso, ¿sí? Y lo consumo para mi caso de uso particular. Eso tiene muchas implicancias, ¿no? Porque las técnicas se van desarrollando, no requieren una capacidad de cómputo tremenda. De hecho, uno de estos modelos, XGBoost, se desarrolla en una universidad de Europa del Este, bastante chica, y se convierte en el estado del arte por un montón de años, ¿sí? Y eso es algo que me parece muy interesante, pero tengamos presente, para entender el desarrollo de NLP, que eso en algún momento, de alguna manera, deja de pasar. Entonces, los modelos de árboles ahí siguen, no usan tanto las técnicas de backpropagation, ni usan redes neuronales, pero sí instalan esta idea de que vamos a usar modelos para tratar de usar datos para predecir el futuro, ¿no? Creo que uno de los stickers que nos regalaron dice eso. Uso datos, predigo el futuro, miren qué poderoso esta forma de ver el mundo, esta forma de pensar. ¿Cuántos problemas puede resolver? Y en 2013, ¿sí? Fíjense los espacios que hay entre estos distintos hitos, ¿no? Los espacios empiezan a bajar y las cosas empiezan a acelerar. Llega Word2Vec. Word2Vec no sucede en cualquier lado, ¿no? Sucede en Google. ¿Por qué sucede en Google? Porque es el primer, digamos, intento súper exitoso de modelar el lenguaje. ¿Qué parte del lenguaje? ¿Un pedacito? ¿Mi pequeño problema? No, todo el lenguaje, ¿no? Vamos a tratar de entender todo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene éxito modelándose del lenguaje? Bueno, convertir las palabras en vectores, ¿sí? La palabra rana la voy a convertir en un vector matemático. Va a ser una secuencia de, generalmente se usan 300 posiciones, pero podría ser otro número. Entonces, la palabra rana se convierte en 0,27, 0,31, menos 0,42. Bueno, se convierte así, en una secuencia. Eso es Word2Vec. Hacer eso para todas las palabras del lenguaje tiene una gran dificultad desde el punto de vista de la cantidad de datos que hay que tener. No sé si arruiné el micrófono o se sigue escuchando. Ah, bien. Una gran dificultad desde el punto de vista de cuántos datos tengo que tener y cuánta infraestructura de cómputo necesito también. Después de Word2Vec pasan algunos años y llega la arquitectura de Transformers, ¿sí? La arquitectura de Transformers pega un salto cualitativo muy grande, que ahora vamos a entrar más en detalle, y empieza a representar el lenguaje de una forma mucho más completa, ya no palabra por palabra, sino mirando justamente las relaciones entre las palabras. Después vamos a ver más en detalle qué significan, pero 2017, la arquitectura de Transformers, 2018, GPT-1, 2019, GPT-2, 2020, GPT-3. Los tiempos se acortan, los tamaños crecen, no linealmente, los tamaños de las cosas crecen exponencialmente, la complejidad crece exponencialmente y va a cambiar radicalmente la forma en que nosotros interactuamos con estos modelos, porque yo no puedo entrenar mi GPT en el garage de mi casa, me encantaría, pero no puedo hacerlo con mis propios datos. Entonces, esto es algo para tener en cuenta cuando trabajamos con estas cosas, ¿no? ¿Quién realmente tiene acceso a esto? ¿Qué implica tener acceso? ¿Cómo puedo yo, con mis recursos, desde mi país, desde mi universidad, desde mi empresa, desde mi pequeño lugar en el mundo, relacionarme con mis posibilidades y qué puedo esperar para el futuro, ¿no? O sea, hay todo un movimiento de cosas que vale la pena entender para saber posicionarse. Así que vamos a ir pasando muy rápido por toda esta historia. Acá alguien me va a dar una mano con los tiempos, así que yo voy a ir mirando para no pasarme porque me puedo llegar a extender. Acá voy a hacer una digresión muy chiquita. Esta slide que ven acá está construida con ChatGPT. ¿Pero cómo la construí con ChatGPT? Primero le dije, ChatGPT, recomendame los hitos más importantes en el desarrollo de NLP. Y me dio 10, 12 cosas, de las cuales me gustaron 4, agarré, me había dado mal la fecha de 2, chequeé otras 6, ¿no? Entonces me sirvió de alguna manera como disparador. Además a ChatGPT no le podemos pedir un slide, ¿no? Eso es clave, el primero que lo haga va a ser mi héroe. Pero hoy a ChatGPT no le podemos pedir una slide con un diseño particular,
Pero ¿qué sí le podemos pedir? Bueno, le podemos pedir código HTML, ¿no? Entonces, esto es un lindo hack y una buena digresión. Cuando necesitan hacer una presentación con ChatGPT, pueden generar HTML, usarlo, abrirlo desde su navegador y desde ahí capturar imágenes, ¿sí? Y así armé más o menos este diagrama que el proyector me lo mató un poco, pero bueno, tenía un poquito más de textura. Y este HTML lo fui modificando también. ¿Cómo pensar en ChatGPT a la hora de hacer cosas? Y acá surgió esto, ¿no? A la hora de pensarlo para aplicaciones médicas, a la hora de pensarlo desde el punto de vista de la seguridad, de las alucinaciones. Es nuestro copiloto, ¿sí? Y esto lo dice Carpati en una charla que también llévenselo como dato, les súper recomiendo mirar. Es un copiloto. Necesitamos ir y venir, necesitamos pedirle cosas y pedírselas de manera inteligente también. No está todo servido ahí, ¿sí? Tenemos mucho todavía como seres humanos para hacer. Tenemos que pedirle las cosas de manera inteligente, chequear absolutamente todos los datos que nos da, pero tiene esta utilidad de darnos rápidamente algo por lo menos para mirar, ¿sí? Y para decir, hey, no estoy de acuerdo, yo sé de NLP y no estoy de acuerdo con esto que dice, o yo sé de NLP y esto no me parecía importante, pero suena como que podría serlo, voy a investigar, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos aumenta, nos acelera, pero es nuestro copiloto, ¿sí? Pensemos en ChatGPT como un buen copiloto. De hecho, hay uno de los servicios que se llama GitHub Copilot, que es para ayudarnos a generar código y programar más rápido. Hay que pensarlo exactamente de esa manera, ¿no? Tomá mis recursos, tomá mi computadora, haz lo que quieras, sos mi copiloto y me podés indicar. Bueno, esta frase de acá a algunos les sonará, tal vez. ¿Quién leyó el paper de Word2Vec? ¿No? ¿Nadie? Este es un pangrama, es una frase que no significa nada en particular, pero resulta que tiene todas las letras del alfabeto, ¿sí? The quick brown fox jumps over the lazy dog. Es medio distópico. La forma es contenido, entonces yo usé Midjourney para ilustrar cada uno de estos modelos, que para mí, yo elegí los modelos que me parecen más mágicos de NLP porque si bien todo depende de la capacidad de cómputo y de los datos que hay detrás, también hay muy buenas ideas, ¿no?, aplicadas que me parece súper interesante comunicar. Entonces, esto está hecho con Midjourney. Si entran al Discord de Midjourney, lamentablemente hay que pagar, tiene una suscripción, pero pueden generar este tipo de imágenes a partir de cualquier prompt. También sirve para esto DALL-E, que es por ahí más accesible. Uy, ¿a dónde me fui? Ah, ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con este tipo de frases? ¿Cómo generamos representaciones numéricas de las cosas? De nuevo, queremos convertir esta palabra quick en un vector de 300 posiciones. ¿Se acuerdan que las redes neuronales estaban pensadas para predecir cosas? ¿Sí? Las usábamos, como las usaron también las chicas, para decir, tengo un target, tengo unos datos, tengo un target, tengo un objetivo, quiero usarlo para predecir. Bueno, acá dijimos, bueno, aprovechemos esto que sabemos hacer, que es predecir, y vamos a predecir algo que en realidad no nos interesa para nada, pero nos va a generar un subproducto que son estas representaciones vectoriales súper interesantes de las palabras. Entonces, ¿cuál es la tarea predictiva que resolvimos? Y que todo en definitiva se resume que queríamos poder usar backpropagation, ¿no? Siempre el problema es una excusa, pero lo que queríamos era poder usar backpropagation porque es computacional y matemáticamente eficiente. Entonces dijimos, vamos a hacer una ventana móvil, vamos a pasarla por estas oraciones y vamos a armar pares de cosas que coinciden adentro de esa ventana. D y quick, D y brown, quick y D, quick y brown. Y así, ¿ven? Voy pasando por una ventana y generando samples o muestras de entrenamiento de todo lo que coincide. Y para encontrar lo que no coincide, ¿sí? Porque si queremos predecir que sí coincide, también tenemos que poder predecir que no coincide, hacemos algo que se llama negative sampling. Agarramos dos al azar y les etiquetamos ahí, pum, las etiquetamos como un 0. Como si fuera nuestro caso de esto no fue fraude, bueno, este es nuestro caso de esto parece que aparentemente no coincidió. Entonces, con eso, lo que vamos a lograr es generar representaciones que tienen un contenido adentro, ¿sí? Porque es imposible, si ustedes me dicen, esta es la palabra Fox, ¿qué hay alrededor? Y no tengo la menor idea, ¿no? O sea, podría haber casi cualquier cosa. Pero Fox y Quick van a aparecer muchos juntos. Para que aparezcan muchos juntos,
y que esa representación sea realmente útil y en algún lugar de esos 300 posiciones del vector me pueda indicar que hay algo generalizable a todo el lenguaje ahí, necesito muchísimos datos. Por eso no es casualidad que el primer algoritmo que funciona para hacer esto, Word2Vec, se desarrolla en Google y se hace, por ejemplo, con el dataset de Google News, ¿no? O sea, Internet estaba creciendo de a poco y todavía eran unas pocas compañías las que tenían datos en serio. Entonces, ¿qué nos permiten hacer los word embeddings? Bueno, primero cosas como esta, ¿no? Decir que King es a Queen como Man es a Woman. Decir que París es a Francia como Lisboa es a Portugal, ¿sí? Resolver problemas de analogía es muy divertido y de hecho es la forma en que se evalúa la calidad de los word embeddings, pero la verdad que mucha aplicación en la práctica no tiene, digamos, ¿no? No es lo que habitualmente queremos hacer. Entonces, una de las grandes cosas de los word embeddings es que se pueden usar en combinación con otras capas de redes neuronales para resolver problemas mucho más concretos, ¿no? Problemas concretos que pueden tener las plataformas como esta review que estoy viendo acá es positiva o es negativa, ¿sí? Y para eso es muy útil saber que las palabras, el vector que representa sapo y el vector que representa batracio son muy parecidos, están muy cerca. Imagínense que si yo no supiera eso, necesito muchas más muestras para resolver mi problemita. Entonces, esto lo que desbloqueó fue uno de los casos más exitosos de transfer learning. Esto lo entrena Google sobre montones de datos, o lo entrenan grandes laboratorios, lo entrenan determinadas empresas y después lo distribuyen. ¿Y cuánto pesan estos word embeddings? Bueno, un vocabulario normal tendrá 10.000 palabras. Tengo 300 dimensiones de 10.000 palabras. Esto viaja rápido, viaja por HTTP, digamos, lo podemos transmitir, lo podemos publicitar, lo podemos compartir, lo podemos usar para ajustar otros modelos y que eso no sea computacionalmente o desde el punto de vista de la cantidad de datos que tenés que tener, prohibitivo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que desbloquean los word embeddings. Pero, ahí vamos, para atrás. Bueno, esta frase, attention is all you need, ¿quién leyó el paper de Transformers? ¿No? Bueno, sí, a mí me evoca esto, realmente me evoca a Optimus Prime en una biblioteca leyéndose un diario gigante. Se pueden imaginar las limitaciones de los word embedding, por muy bonitos que sean, no permiten generar dos representaciones para la misma palabra, no permiten mirar el contexto en el que se usa la palabra. Entonces, así livianito y lindo como era, tenía un montón de problemas. Entonces, a partir de este paper, y bueno, las ideas, ¿no?, van circulando. Es muy difícil poner un momento específico, pero surge esta siguiente idea que son los transformers, ¿no? Y usar el mecanismo de attention, tratar de aprender parámetros que nos indiquen cómo se relaciona una palabra con todas las demás de la frase. Eso es súper importante. Y ahora resolvemos otro problema supervisado, que miren qué inteligente. Digo, the animal didn't the street because it was too tired. A diferencia de lo que hacíamos con el zorro, que no teníamos ni idea qué palabra podía aparecer en el contexto, si yo lo único que hago es de esta frase bloquear la palabra cross, ustedes más o menos, o es cross o es otra parecida, y si digo the animal, bueno, ¿qué puede ser? The duck, the dog, pero no puede ser ya cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el problema supervisado de excusa acá, que volvemos a usar para entrenar, para poder aplicar backpropagation, pero que después tiramos a la basura, es apagar algunas de estas palabras y tratar de predecirlas, ¿sí? Y de predecir lo que está en el medio. Y así aprendemos representaciones mucho más completas, mucho más complejas, con attention, ¿sí? Que ven unas hacia otras y son muchísimos más parámetros. Ahora, queremos hacer transfer learning, de nuevo, ¿no? Queremos, miren, soy un laboratorio gigante que pudo armar esto, me costó muchísimo, tuve que acceder a muchísimos datos, pero ahora lo puedo compartir. Bueno, y cuando lo vas a compartir, pesa 1,2 gigas. Ya no viaja por HTTP así alegremente, y además, el que lo quiere realmente, hablaban de la inferencia acá, ¿no? Ya hablamos de la inferencia. El que quiere hacer inferencia con algo como esto,
tiene que tener una linda GPU disponible todo el tiempo, ¿sí? Porque este nivel de estrés computacional solamente va a poder ejecutarse en un tiempo razonable sobre GPUs. Entonces, además, yo me peleé con esto varios años porque no estaba GPT todavía. No terminaba de tener un nivel donde uno pudiera decir esto anda perfecto, ¿no? Salían modelos de lenguaje y todo, pero estaba muy lejos de lo que podía hacer una persona, porque mayormente, ¿no?, los equipos que hacemos esto en las empresas, que somos 5 personas, 6 personas, depende del tamaño de la empresa. La verdad que la mayoría de los lugares donde se implementaba salía, pero más o menos. Y bueno, con esto resolvíamos muchos problemas de detección de sentimientos, de reconocimiento de entidades, de clasificación, de regresión, ¿no? Tratar de predecir un número a partir de un texto. Bueno, había montones de cosas. Entonces, Transformer tuvo su, digamos, su límite. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso lógico? Y ahora todo esto con el diario del lunes se ve clarísimo, pero en el momento no era tan evidente. Bueno, ¿cuál es la tarea más importante que podemos querer hacer con estos Transformers? Y generación de texto, ¿no? Es la tarea más global, es la tarea que engloba todas las otras tareas. Los que están investigando este espacio habrán visto que había montones de papers de NLP solamente especializados en cada problema. Aspect-based sentiment, entity-based sentiment, ¿no? Encontrar qué se dice, qué se siente sobre un aspecto particular de una cosa, ¿no? Y arquitecturas que tratan de resolver eso de forma muy precisa. Pero ¿qué pasa si logramos hacer una sola cosa, hacerla muy bien y que resuelva todos los problemas al mismo tiempo? Bueno, esa cosa va a tener que ser generación de texto, que es lo más general, ¿no? Es lo que hacemos los humanos, generamos texto, nos hablan y hablamos, respondemos. Entonces, ahí nace la primera secuencia de modelos de tipo GPT, Generative Pre-trained Transformers, ¿no? Están basados en esa arquitectura de Transformers, son modelos generativos y están preentrenados, y a nosotros nos llegan cocinadísimos, ¿verdad? O sea, nosotros llamamos por una API, una Application Programming Interface, les hacemos un request y nos dan respuestas directas. O lo consumimos como ChatGPT, o lo consumimos, si estamos desarrollando alguna aplicación, a través de una API. Entonces, acá quiero detenerme en una característica de este tipo de modelos, como GPT, que yo creo que es una limitación y puede darnos la pista de qué es lo que se venga en el futuro, ¿no? Pero son modelos, a diferencia de los primeros Transformers, como BERT, que eran solamente encodeaban, ¿sí? O sea, agarraban todo lo que recibían y lo convertían en, no un vector ya, porque ya era mucho más que eso, pero una serie de vectores o de representaciones matemáticas más simples. Esto hace lo contrario. Aplica el modelo y genera representaciones numéricas, pero no de todo lo que está viendo, sino del próximo token que tiene que producir. Y cuando digo token, perdón, va a ser palabra. Cuando digo token, va a ser palabra. Entonces, este tipo de modelos puede producir solamente un token a la vez, ¿sí? Y esa es un poco lo que observamos cuando hablamos con ChatGPT. Porque escribe un token a la vez. Y esto es GPT-4, es el más lento de los modelos, pero también es el más completo. Porque no es que le podemos decir, escribime la Divina Comedia y nos va a devolver un libro entero, sino que al ser un modelo de solo decoder, y de decoder específicamente, va a escribir un token a la vez. Y acá hay otras ramas que quedaron y pueden llegar a desarrollarse en el futuro. T5, bueno, guárdense algunos de estos nombres porque son muy interesantes. Y algo que nos interesa mucho en Argentina, por ejemplo, Llama, que se filtró al principio, hoy todavía no tiene una licencia comercial que podamos aprovechar, pero es un modelo abierto de todo esto.
Y para que nos demos una idea, entrenar GPT-3 se estima que costó $5 millones, GPT-4 no se sabe. Entonces, you have one shot, ¿no? Tenés una sola oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que va a complicarnos un poco para, en países que no son centrales o donde no es tan fácil importar y tener una cantidad de infraestructura para despilfarrar, entrenar nuestros propios modelos. Así que nosotros tenemos que darle mucho seguimiento a la calidad y cantidad de lo que va sacando la comunidad open source si eventualmente queremos no depender más, digamos, de APIs externas y llegar a modelos más propios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace a GPT tan especial? Bueno, además de esos transformers preentrenados, ¿sí? ¿Qué significa este meme? Esta parte que estamos viendo es el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Es esos donde inventábamos un problema que en realidad lo íbamos a descartar y nos quedamos representaciones súper masivas de volúmenes de texto súper gigantes. Entonces, ¿con qué se armó la primera capa de todo este modelo? Bueno, con todo, con absolutamente todo lo que se encontró. ¿Qué se da cuenta GPT? Esto es muy lindo, pero no es un asistente, necesito ser más preciso, necesito que esto responda a las preguntas como la gente las hace, necesito que esto le sea de utilidad al público. Entonces, para eso, desarrollaron modelos de tipo Instruct GPT. O sea, empezaron a desarrollar todo un dataset, y esto también, fíjense que tiene un costo, que no es algo que pueda hacer cualquiera. Desarrollaron un dataset gigantesco hecho por personas especializadas en distintos rubros, donde trataban de generar respuestas sumamente pertinentes y bien acabadas para el modelo gigante que se había aprendido con todas esas otras representaciones, ¿no? Este modelo monstruoso de acá lo único que sabe hacer es predecir lo que viene, predecir texto grande. Pero después lo fuimos mejorando, le fuimos dando esa capa humana, entrenándolo con un conjunto de datos mucho más cuidado, mucho más chiquito, aún así grande, pero mucho más cuidado y mucho más chiquito, escrito por personas especializadas en distintos rubros. Y la última capa de todo esto es el Reinforcement Learning from Human Feedback, este RLHF que, ¿vieron lo difícil que es escribir una respuesta buena a algo? Pero por otro lado, lo que les decía de usarlo como un copiloto, no es tan difícil decir esta respuesta está buena o esta respuesta es mala. Entonces, hubo un último, digamos, golpe de horno de todo esto donde aprendieron parámetros de tener a un montón de personas no ya escribiendo cuál debería ser la respuesta del modelo, sino evaluando esas respuestas que yo, según el modelo supervisado, son las ideales que me tendría que dar un agente, las aplico. DaVinci es un modelo de base que llega hasta la carita rosa. Si lo usan en el playground de ChatGPT van a poder, y ya ChatGPT y todos los asistentes son la carita amarilla. Están hechos con una capa de Reinforcement Learning. Bueno, ¿cuál es un poco la consecuencia de haber sido entrenado así con un montón de personas que le dicen esto es útil, esto no es útil? Que siguen instrucciones muy precisas, ¿sí? Y esto es un gran hack y muy importante para las personas que quieren usarlo para desarrollar aplicaciones. Le podemos indicar que nos devuelva formatos que también una computadora puede entender. Le podemos indicar que nos devuelva JSON, le podemos indicar que nos devuelva HTML, le podemos indicar que nos devuelva código. Podemos ser muy precisos, ¿sí? Así que si le pido personas y lugares, me va a devolver exclusivamente un array de personas y lugares. Como se imaginan, les parece aterrador, ¿no? O sea, ustedes no programarían una aplicación que le dice a ChatGPT generar JSON y después lo usa en otra función. Bueno, les costó mucho a los desarrolladores confiar en esto, pero créanme que tengo algo en producción y ese es el último de los problemas. Realmente genera JSON cuando le pedí JSON. Pero hay librerías que permiten hacer esto de forma más robusta, por ejemplo LangChain, otro dato para los que se dedican más, las que se dedican más al desarrollo, se pueden llevar estas dos, LangChain y Human Loop, para mejorar los prompts. ¿Verdad? Es toda una profesión, ser prompt engineer, o sea, nació una nueva carrera de todo esto
que es saber cómo hablarle a ChatGPT para que nos devuelva exactamente lo que necesitamos. Mucho cuidado, ya hablé de esto, ya muchos hablamos de esto, pero tiene esta situación donde alucina, ¿sí? O sea, le inventa cosas y responde de forma muy verosímil. Por eso es tan riesgoso pensarlo para diagnóstico, para salud mental, para un montón de situaciones, porque alucina. O sea, lo único que está tratando de hacer ChatGPT es decirte algo verosímil. Y todo ese monstruo que se entrenó detrás, se entrenó pensando, ¿qué puede seguir a esto que me están diciendo? Y agarró el texto de un profesor emérito y agarró el texto de un estudiante y no sabe cuál es más importante, porque esa etapa, digamos, del entrenamiento solo vio texto, no tiene forma de jerarquizarlo ese texto. Entonces, es perfectamente lógico que alucine. Algunas formas que podemos mitigarlo es decirle, decímelo de tal forma, o tratar de darle un poco más de contexto. Otra siguiente limitación es que tiene un corte de datos hasta septiembre de 2021. Se imaginan que si no están actualizando esto todos los días es porque sale un montón de plata hacerlo y porque realmente no es tan fácil, ¿sí? Las cosas son muy nuevas y están muy crudas y tampoco es que la empresa está pudiendo reentrenar todos los días modelos. Ahora, volviendo al tema de las alucinaciones, fíjense acá, le pregunté 2 veces por el mismo modelo y en uno me está diciendo que fue desarrollado en Google por 2019, fíjense que en español me está chamullando, y cuando le pregunto en inglés, ahí me está diciendo que tiene un data cutoff y que no conoce ese modelo y que no me puede decir nada. Así que de nuevo, es un copiloto, chequeen, fact check de absolutamente todo lo que salga de acá. Yo insisto, sigue siendo muy útil. ¿Cuál es el futuro del uso de esto en las organizaciones? Porque la gente no puede estar chequeando datos todo el tiempo y además hay datos que son justamente privados o propietarios. Bueno, una forma de aumentar ese conocimiento y no depender del conocimiento interno del GPT-4 para responder a todo es comunicarlo con la información de nuestras propias organizaciones y después poner adentro del prompt, ¿no? Adentro de esa información que le mandamos, datos que sean nuestros, datos duros, datos que sepamos fehacientemente que están bien. Para esto, y acá van a jugar un rol muy importante, las bases de datos de embeddings. Embeddings, eso de los que les hablé antes, pero no ya Word embeddings, sino sentence y text embeddings, ¿sí? Pero bueno, las máquinas se llevan bien con los números y al texto hay que transformarlo en números. Así que este tipo de bases de datos, como por ejemplo Pinecone, son bases de datos vectoriales que se especializan en buscar los textos más cercanos a una pregunta o hacer búsquedas, digamos, en tiempo real. Esto es lo que hace Google, no es excesivamente distinto a lo que hace Google, que obviamente tiene representaciones numéricas muy buenas y muy complejas de todo lo que preguntamos y de todo lo que está escrito o alguien escribió alguna vez en internet, y machea esas dos cosas y con ese contexto adicional ya sí, lo podemos pasar a un prompt y preguntarle con más confianza cuál es la historia de NLP porque yo sé que estoy buscando sobre mis documentos externos. Google ya abrió algo que trabaja con ChatGPT y devuelve información en tiempo real. Google Bard también lo pueden probar. Le puedo preguntar, vieron que antes me había rebotado por el data cutoff de 2021, a Google Bard le puedo preguntar quién ganó el superclásico en Argentina. Todavía no se lo puedo preguntar en español porque está en inglés, pero bueno. Le puedo preguntar por el superclásico de 2023 y entiende perfectamente. A veces da datos que también igual hay que chequearlos, pero por lo menos ya no tiene ese problema del data cutoff. Bueno, esto un poco de mi propia experiencia. El producto que yo desarrollo es una extensión de Chrome que la gente usa para comprar en Amazon y que de nuevo usa Pinecone y estas bases de datos vectoriales y la API de GPT. Ahora estamos usando Claude, que es una competencia muy cercana,
para acceder a información sobre los productos, procesarla y darle al usuario final un resumen mucho más fácil que si se tuviera que poner a investigar. Estas son algunas otras herramientas del espacio. Perplexity.ai lo que hicieron es muy sencillo. Agarraron los snippets que nos devuelve Google cuando hacemos una búsqueda, se los pasan a GPT-4 y con eso superan el problema del data cutoff. En algunas cosas funciona mejor que Bard, pero bueno, Bard obviamente eventualmente va a crecer y lo va a hacer de mejor manera. Y esto también lo pueden probar. Estos dos links los puse porque son links públicos. Este otro modelo que es Claude está ya más o menos a nivel de ChatGPT, sigue instrucciones, alucina muy poco, devuelve las cosas de forma muy robusta. Era uno de los modelos que estaban en ese árbol de evolución y lo pueden acceder, sale más o menos lo mismo que ChatGPT y es una alternativa, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo. Bueno, esta es una imagen de el robot de Terminator, así contento en un prado. El problema del alineamiento, las implicancias éticas, bueno, yo creo que hay implicancias éticas enormes, pero algo muy interesante que se está trabajando ahora es el problema del alineamiento. ¿Cómo hacemos para que los intereses de este asistente o estas inteligencias artificiales estén cerca, ¿sí? Se alineen con los intereses de los seres humanos, ¿no? Para que no sigan sobre todo sus propios intereses, no los lancemos al mundo con un montón de recursos y haya un montón de problemas. Por ejemplo, OpenAI ahora abrió un concurso donde está ofreciendo varias becas para personas de distintos lugares del mundo que quieran estudiar el problema de, dado un grupo de personas, dado que les pedimos que por favor nos empiecen a decir qué opinan de las respuestas que da GPT, ¿cómo hacemos para usar eso como input para el modelo? Que no sea cada uno se sirve, pero que al mismo tiempo más o menos trate de representarnos a todos y tener en cuenta las minorías y que la democracia de todo esto no sea la tiranía de la mayoría tampoco y haya, digamos, una cierta libertad. Así que, bueno, eso fue todo. Gracias. Muchísimas gracias, Frances, a vos. Ahí viene el reconocimiento, Clau, haciendo entrega de este recordatorio de que fuiste parte de WITS Córdoba 2023. Fuerte el aplauso de nuevo para ella, fotito para el recuerdo. Con esos datos que nos dejó que seguramente nos van a servir a todos para usar ChatGPT. Bueno,